Primera reacción. Yo creo que estamos ante el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Hasta ahora no había tenido ningún gran escándalo de corrupción. Este es el primero. Vamos a ver cómo es la reacción. Tu valoración, Pilar Velasco. Hay que diferenciar el contexto de los indicios que vamos conociendo. Claro que en esos meses, semanas de la pandemia se buscaron cómo se pudieron a empresarios, a cualquier enlace que tuviera acceso a material sanitario, a mascarillas o a guantes en China. Todos los contratos fueron por urgencia, todos los contratos fueron lo que vulgarmente se dice a dedo, por el procedimiento más rápido posible. Pero eso es una cosa. Y otra bien distinta es que la investigación de la UCO está apuntando a que un asesor que cobraba del Ministerio de Trabajo, que cobraba un sueldo público, podía estar compaginando el traer a una empresa y en beneficiar a una empresa o crear una empresa ad hoc para llevarse comisiones. Y se está apuntando a millones de euros en comisiones. El patrón es el mismo de siempre, es que es casi hasta vulgar. Sociedad sin experiencia, que se dedicaba a otra cosa, que nunca se había dedicado a tener material sanitario, que no tienes trabajadores y que sirve para depositar comisiones. Sobre el tal Coldo, que dicen ahora, le hemos escuchado a uno de los diputados del PSC, el tal Coldo, perdón, no hacía falta cubrir PSOE o cubrir gobierno para saber quién era el tal Coldo, que lo conocíamos todos porque Ábalos ha tenido polémicas dentro del ministerio y sabíamos que era una persona cercana, con lo cual, respetando la presunción de inocencia de Ábalos, sí tiene, decía, estoy estupefacto, es él quien me tiene que dar explicaciones. No, señor Ábalos, la estupefacción es relativa, muchos miembros del PSOE han dicho desde ayer lo podíamos ver venir, pero sobre todo quien tiene que dar explicaciones es Ábalos de si hubo reuniones o no con el señor asesor para buscar empresas, quién las seleccionó y en qué consistió la selección de esa empresa por la que se ha llevado presuntamente comisiones. Sí tiene que dar explicaciones. Pablo Montesinos, tú eres condenado 4 años y medio de cárcel por violación y además una indemnización de 150.000 euros. Esa joven violada en la discoteca Sutton. Pilar Velasco. Y es importante esta sentencia, Antonio, porque es la primera gran causa penal después de la sentencia del sí es sí. Fíjate que los magistrados incluso dicen que no ha cambiado la valoración del consentimiento. Lo quieren matizar en la sentencia, pero el relato a mí me parece que sí. Es muy diferente a las sentencias que como lo hemos conocido como la de la manada. Dice que el consentimiento se tiene que producir antes y durante el acto sexual. No vale que uno empiece con un consentimiento y después se provoque una agresión. El relato de la víctima era el corazón, la piedra angular para la sentencia, porque el informe médico no tenía agresiones. Y es importante también porque sin tener prueba física de la agresión, las heridas de las rodillas, pero no en la parte íntima, los magistrados están diciendo que efectivamente el relato es consistente y aunque no hubiera esa prueba, le dan credibilidad a lo que contó la víctima. Y ya te digo, tiene mucho detalle. Es importante que el relato de la mujer, de la joven que denunció, dicen los magistrados, fue consistente y además no tenía motivo para vengarse de Alves. Por lo cual, una sentencia que esperemos sirva para que no haya impunidad, porque hay que recordar que lo que hizo Alves fue intentar desacreditar a la víctima en todo momento. Y han creído el relato de esta joven, que no tenía animadversión, que no tenía nada que ganar. Dicen incluso, y termino, tenía más que perder denunciando. Y aún así la han creído. Así que tiene recurso a la sentencia, pero es una buena noticia. En aquel momento, todas las administraciones públicas, de una manera desesperada, estaban dispuestas incluso a pagar sobreprecio para conseguir material. Los países se disputaban los aviones con cargas de material sanitario en el aire. Eso es una cosa. Y otra es llevárselo crudo. Y llevárselo en comisiones, formando parte del gobierno de España o siendo un asesor o un funcionario. Hay una diferencia muy sustancial. Pilar Velasco, Pablo Montesinos. Es que esa es la línea, porque el contexto efectivamente fue ese. Ya no te lo tenía que recomendar un asesor de un ministerio, es que te lo recomendaba quien fuera. Cualquier entorno, dentro o fuera del gobierno, era un buen hilo del que tirar para poder conseguir material sanitario. Y hay que recordar que España fue de los países donde más sanitarios murieron porque nos costó mucho traer material a España. Dicho esto, fíjate lo que ha dicho el ministro Torres. Ha dicho si alguien se lucró o alguien sabía que se estaba lucrando. A mí me parece que entre ayer y hoy hay un cambio de mensaje en el Partido Socialista. Lo ha dicho también Patxi López. ¿A qué te refieres, Pilar? Me refiero a que están diciendo, si alguien lo sabía, tiene que llegar la justicia hasta sus últimas consecuencias. Y hay una diferencia con el discurso de Ábalos. Esto no es ya, pues estamos viendo a ver qué pasa, estamos estupefactos, queremos explicaciones. No, la justicia hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.
Y ese es el mensaje que tienen que dar de la corrupción. Y ese es el mensaje que se echó de menos incluso en el Partido Popular. Feijóo dice, explicaciones. Hay que recordar que Feijóo desembarcó en Madrid y cargándose a Pablo Casado porque Pablo Casado pidió explicaciones sin saber que la justicia lo iba a archivar. No pidieron una sola explicación. La política tiene que diferenciarse, todos los políticos, en pedir responsabilidades. Y termino. Esto, como dice el PP, cuidado, que yo entiendo que lo utilicen extrapolando un poquito esto va al corazón del gobierno. No lo sabemos. Sabemos que va al asesor al asesor Acoldo, gracias, al asesor de Ábalos, y que Ábalos tiene que explicar si sabía o no sabía algo. Pero las detenciones, el marco de las detenciones y de la operación a día de hoy es hasta ahí. Hasta ahora no hay ninguna imputación respecto al ministro. Bueno, Jaime, en la Asamblea de Madrid, con el hombre del Partido Popular que denunció el caso Koldo. Velasco, Pedro. Sí, a lo último que estaba escuchando de la conspiración esta del Partido Popular con que la coincidencia de los tiempos, hay que recordarles, quienes hemos trabajado con informaciones de corrupción, la UCO, la Guardia Civil, mantiene siempre los tiempos en campaña electoral. No gana nada en explotar una operación de corrupción durante una campaña y pasaba con Lezo, pasaba con Púnica, pasaba con Gürtel, pasó con muchísimas operaciones que afectaban a los miembros del Partido Popular. Bien, ¿no? Pero... A ver, sobre el contrato de Marras, sobre Aldo, es que la responsabilidad de Ábalos sí que es evidente. Cuando reconstruimos el currículum de alguien que es chofer, de alguien que es asesor, de alguien que sin estudios y sin saber si estaba preparado, no lo parece, acaba en el consejo de una empresa de Renfe, aquí hacen falta explicaciones. No hubo control en los contratos de mascarilla, pero es que faltan controles también por los cuales ciertos asesores de estos perfiles acaban con cargos que no les corresponden. Y eso Ábalos sí tiene que dar alguna explicación. Va un poco lejos el PP en momento en apuntar a la presidencia del gobierno con este caso de corrupción. No, el límite está ahora mismo en el asesor y en la responsabilidad y en las explicaciones que tiene que dar Ábalos porque lo tuvo pegado durante años. Por cierto, el hermano de Ayuso sí cobró comisiones y le pedimos explicaciones por ello. Es más, fue investigado por la justicia el hermano de Ayuso, tanto europea como española. Que es el que me lleva los temas realmente en el ministerio. Este no gestiona nada. Claro, pero luego influía en la contratación. Pilar Velasco, Lucía, Pedro. Fíjate, la respuesta del Partido Socialista hoy se está diferenciando cada vez más de la de Ábalos de ayer y la de hoy que escuchábamos en el Congreso. Antes recordábamos la imagen de cuando el PSOE sentó a Berni en su despacho hasta que dejó el acta del Congreso de los Diputados. Creo que si no alguien tiene que sentar a Ábalos para que explique cuáles eran las competencias de su asesor, si podía o no gestionar contratos, si era un asistente personal, por qué entonces tenía capacidad de recomendar a una empresa y si es parte del fragor de la pandemia en la que cualquier empresa valía si era capaz de traerte mascarillas o si realmente tenía más competencias. Pero esto es Ábalos quien lo tiene que explicar y gana muy poco haciendo como que todo le pilla por sorpresa y que no tiene ninguna responsabilidad. Si las explicaciones las puede dar Ábalos, y hay que diferenciar entre la parte penal que afecta al exasesor de Ábalos y en la parte de responsabilidad y de explicaciones que afecta al exministro de Transportes. Dicho lo cual, por eso decía que hay que poner un límite, pero ese límite lo tiene que poner Ábalos. Me cuesta mucho creer, no tiene ningún sentido que Pedro Sánchez, cuando Ábalos estaba amortizado, le vuelva a meter en las listas para que en un puesto de salida, para que esté como está, sentado como diputado del Partido Socialista en el Congreso. Pero dicho lo cual, Ábalos tiene que explicar qué competencias tenía y cuál era su papel. Y es Ábalos el que lo tiene que... Una cosa, y la número 2 de la Fiscalía General del Estado dice lo contrario. Sí, lo que está diciendo es que la voluntad terrorista de Puigdemont no tiene fundamento legal ninguno. Los fiscales esta fiscal les pidió un informe con argumentos jurídicos para poder imputar al señor Puigdemont de liderar una trama terrorista. Y lo que ha trascendido hasta ahora es que los propios fiscales en esa argumentación habla del líder ético y moral, como si eso en el terreno penal sirviera para algo. La ética y la moral no aterriza en un solo penal. Los fiscales hacen política, pero la teniente fiscal no. Yo he dicho, la tesis, Lucía, es que si tú pides argumentos jurídicos, no he dicho que sean políticos, digo que no los tiene, y que es una mala semana para García Castellón porque no es este informe solo, es el informe también de a quien le tocó por reparto, es el informe también del fiscal de la
Audiencia Nacional y es la Fiscalía Suiza que le está diciendo, oiga, usted, ¿me puede argumentar un poco mejor su petición contra Marta Rovira? La Fiscalía la Suiza, la autoridad suiza, para pedir la autoridad suiza es quien decía como la española y le está diciendo que justifique, que aprecia sesgo político, que no ve materia penal, con lo cual no es una buena semana para García Castellón. Además, también le hemos escuchado mentir cuando era juez de enlace con Francia. Contó una anécdota sobre cómo... Una anécdota digamos, sobre tal. Digo que no es una buena semana para García Castellón. No es una buena semana para García Castellón. Esperemos que solo le haya mentido a la autoridad francesa. Es lo que digo. Pero ¿por qué no nos centramos en el plano fundamental? Claro. El plano fundamental. No hay materia terrorista. 2 en punto. Vuelvo enseguida. Pedro García, periodistas parlamentarios. Sigue manteniendo que no se... más porque ya opinan ustedes. Y en esta fase se supone, claro que sí, pero es más, estamos en reserva de sumario. Por lo tanto, si alguien tiene acceso, pues estupendo, pero entiendo que son filtraciones o conjeturas. Usted dijo que no tenía nada que ver con Koldo, pero la empresa de Koldo dejó de recibir dinero cuando usted fue destituido. ¿Cómo lo explica entonces? No, la empresa esa dejó de recibir, nada más pasó lo de la operación. No recibió nunca, no he entendido esa información. ¿No es verdad? Cuando usted fue destituido como ministro. Muchas gracias. Pilar Velasco. Ay, a ver, respetando, como no cabe de otra manera, la presunción de inocencia de Ábalos y además asumiendo que la investigación por la explotación del AUCO de la operación no le está afectando, porque si no lo conoceríamos, el señor Koldo fue el asesor, fue el chofer, fue la persona que estuvo cerca de Ábalos, fue además la persona que accedió a un cargo como consejero en Renfe, gracias al exministro de Transportes, con lo cual la vía penal no afecta a Ábalos, pero es la persona que tiene que dar explicaciones, es quien más cerca lo tuvo, quien sabe cómo pudo acceder a gestionar ese contrato, a recomendar esa contratación de esa empresa y si no sabía que se llevaba comisiones, porque además estarían cubriendo un delito, sí tiene que explicar cuál era el papel de Koldo en su ministerio. Ábalos y solo Ábalos es el que lo sabe ahora mismo, con lo cual bien la respuesta de condena absoluta del Partido Socialista hoy, que no era la de ayer, les pillaría la operación en caliente, pero Ábalos tiene que dar explicaciones.